Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del Estado. Empezamos. Para poder hablar del Estado, ¿sí? Debemos debemos comprender pues, lo que es el Estado, ¿no? En la vida cotidiana las personas están en contacto permanente con instituciones y agentes, ¿no? del Estado de diferentes maneras, a través de instituciones como la policía, el ejército, los ministros, diferentes ministerios de servicios como la salud, la educación pública, de obligaciones como el pago de impuestos o el cumplimiento de las leyes y registros civiles o pasaportes, ¿cierto? Otros documentos como la cédula. Es común que las personas dialoguemos permanentemente con el Estado, tramitemos nuestros derechos por intermedio de este, incluso aceptando la regulación del Estado como asuntos económicos y sociales y personales, ¿cierto? A pesar del contacto cotidiano y permanente entre las personas, entre nosotros y el Estado, no es fácil llegar pues, a una definición, puesto que la mayoría de pensadores han discutido durante años su definición, naturaleza y características. Entre otras razones, esto se debe a que el Estado se manifiesta en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tanto la presidencia, los ministros, las cortes de justicia y el poder legislativo, como el territorio de un país, su población y los diferentes dirigentes políticos hacen parte del Estado. Una gran cantidad de autores ha señalado que en el Estado se reúnen tres factores: el gobierno, la población y el territorio. El gobierno está asociado con la administración, dirección y control de los estados. La población está conformada por los habitantes del país que se encuentran a lo largo y ancho del territorio o el espacio físico en el cual el Estado tiene autoridad. El territorio consiste en la extensión geográfica sobre la cual ejerce el gobierno del Estado y en la que habita la población. Tierra, mares, ríos y el espacio aéreo hacen pues, parte del territorio, ¿no? También podemos hablar de diversas perspectivas acerca del Estado. La primera persona en utilizar la palabra Estado en el vocabulario de la política fue el filósofo, diplomático e intelectual Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. La palabra italiana Stato fue utilizada por Maquiavelo en su obra El Príncipe, para referirse a la identidad que ejerce soberanía y autoridad sobre una población, independientemente de la forma de gobierno. Es decir, Maquiavelo entendía al Estado como el orden social establecido, sin importar que fuera una democracia, una monarquía, un principado o un imperio o confederación. Posteriormente, en el siglo XVII, el pensador francés Jean-Jacques Rousseau creó la teoría del contrato social. En esta teoría, Rousseau sostiene que la existencia del Estado se debe a que cada uno de los individuos que componen el grupo social está dispuesto a ceder un poco de la libertad personal con el fin de buscar el bien colectivo o el bien común. Así, el Estado adquiere el poder y la autoridad sobre el pueblo en el momento en que los habitantes que constituyen la población en ciudades y zonas rurales, es decir, el territorio, aceptan la autoridad estatal. De esta manera puede garantizarse sus derechos fundamentales como son la vida, la salud, el trabajo, la educación. Y desde esta perspectiva se asume que el propósito principal de la existencia del Estado es garantizar bienestar de los ciudadanos de una población determinada y buscar pues, el bien colectivo, ¿sí? En el siglo XIX, el sociólogo alemán Max Weber señaló, a diferencia de Rousseau y Maquiavelo, que el elemento fundamental de la conformación del Estado es el monopolio de la fuerza física legítima, con el fin de garantizar el orden y la autonomía de una sociedad en un territorio determinado. En ese sentido, las características principales del Estado es monopolizar el uso de la fuerza a través de instituciones como la policía y el ejército. La existencia de estas situaciones se asume como legal por la población, mientras que la violencia de cualquier otro ciudadano es asumida como ilegal y legítima por parte del Estado. Para Max Weber también es importante entender que la política y las cuestiones del Estado están íntimamente relacionadas con el ejercicio del poder y la dominación. Por lo tanto, quien entra al juego de la política al interior del Estado contrae necesariamente un rol de autoridad. Puesto que para partir del siglo XIX y a lo largo del siglo XX surgen formas de pensamiento que analizan la existencia y definición del Estado desde una perspectiva más crítica. Para pensadores como Karl Marx o el anarquista ruso Mikhail Bakunin, el Estado es principalmente un organismo de dominación y coerción.
Los autores y las líneas filosóficas que inspiraron diferentes tipos de marxismo y anarquismo sostienen que la existencia del Estado es paralela a la existencia del capitalismo y su fin principal es contribuir en el beneficio de las élites económicas y mantener en estado de sumisión y control a la población con menos privilegios. Para estos autores han existido y pueden existir formas de organización social más igualitarias del Estado. El Estado, muchachos, tiene como tal, tiene una historia, ¿sí? Está conformado, como todo, tiene un momento de aparición, ya que pues, todas las instituciones y organizaciones sociales, el Estado no ha existido siempre, ni ha sido la única forma de organización o la dominante. El Estado comenzó a formarse pues, como entidad política entre Europa alrededor del siglo XV. Durante este siglo ocurrieron nuevos descubrimientos geográficos y científicos. Hubo el declive del conocimiento teológico y religioso. Surgieron fuentes de interés de parte de ciertos sectores sociales, especialmente de los comerciantes, por ligar el poder político y el económico. Eso hizo que el poder disperso de muchos señores y villas, características de la Edad Media, se diera progresivamente al poder centralizado de un monarca. A esta forma de gobierno se le llamó la monarquía absolutista. Fue el comienzo de la centralización del poder en torno a una situación unificada llamada Estado. Posteriormente, con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el sistema social europeo comenzó a derrumbarse paulatinamente, lo que dio lugar al Estado liberal moderno. En esta forma de Estado, los orígenes de la autoridad política provienen de acuerdos entre la población y no son de origen divino o teológico. Adicionalmente, se creaba una serie de derechos para todos los ciudadanos, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por el Estado, del mismo modo aceptado que la soberanía última no descansaría en un monarca, sino en el pueblo y sus representantes elegidos, generalmente a través del sufragio. Debido al imperialismo europeo y los procesos de descolonización en el mundo, el Estado-nación se convierte en la forma dominante de la organización mundial durante los siglos XIX y XX. Hablando un poco acerca del Estado en Colombia, no todos los estados tienen las mismas características, ¿no? Como señalamos anteriormente, incluso puede tener diversas formas de gobierno, como la monarquía o la democracia. Las características de los estados también varían y cambian en cada país, dependiendo de sus necesidades y el surgimiento y consolidación de la historia, su territorio y población local. En Colombia, por ejemplo, el estado ha tenido diversas características conforme se ha desarrollado su consolidación y formación. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, en este periodo el Estado colombiano ha sido federalista y centralista, preocupado por garantizar los derechos individuales y por restringirlos, inclinado al autoritarismo o a la democracia participativa. La mayoría de guerras del siglo XIX en Colombia tuvieron como detonante diferentes concepciones de las responsabilidades y características que debía tener el Estado, según diversas tendencias políticas. La organización del Estado que más ha perdurado en nuestro país ha sido establecida por la Constitución de 1886. Esta Constitución definía al Estado colombiano como una república centralista, en la que el poder descansaba particularmente sobre la figura del presidente, quien era la cabeza del Ejecutivo, aunque había una división de poderes públicos. Adicionalmente, esta forma de Estado se aceptaba como religión única de la nación, el catolicismo, lo que brindaba privilegios particulares a la Iglesia Católica y relegaba a los miembros de otros credos a ser excluidos. Por otro lado, la noción de ciudadanía de esta Constitución era bastante restringida, ya que se consideraba ciudadanos con derecho a participar en el Estado solamente los hombres, propietarios mayores de edad, letrados con cierto nivel socioeconómico, y una gran cantidad de reformas fueron necesarias para que se reconociera el derecho a participar de hombres de otros niveles socioeconómicos y a las mujeres. Finalmente fue necesaria la Constitución de 1991 para crear mecanismos de participación en el Estado y reconocer los diversos grupos étnicos que hay en nuestro país, ¿sí? El Estado colombiano en la actualidad goza de la Constitución política que se creó en 1991, después de un largo proceso en el que la partición de diversos movimientos sociales y políticos que ejercieron presión para que encontrara una manera de renovar el sistema político del país. La Constitución de 1991 se rige actualmente por las disposiciones del Estado colombiano, así lo define el artículo 1.
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en una forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Es decir, en la actualidad el Estado colombiano se define como un Estado social de derecho. La línea del Estado social de derecho es de origen alemán, se desarrolla en el siglo XIX, durante la reformación de este país como Estado. El postulado principal del Estado social de derecho consiste en adjudicarle al Estado la responsabilidad y el deber de fortalecerle servicios y garantizar derechos. De esta manera se logra que los ciudadanos que hacen parte del Estado tengan un nivel de vida tal que puedan participar en igualdad de condiciones como miembros plenos de la sociedad. Entre las garantías que el Estado social de derecho debe asumir están la salud, la sanidad, la educación pública, la vivienda y el trabajo digno, y la defensa y protección del medio ambiente. Asimismo, el concebir al país como una república democrática, participativa y pluralista. Se asume que en el Estado colombiano se usa una forma de gobierno democrática. Por ello, en la Constitución se establecen ciertos mecanismos de participación que les garantizan a los ciudadanos su vinculación a las formas de gobierno de niveles nacional, regional y local. Chicos, adicionalmente la Constitución establece una serie de mecanismos que pueden usar los ciudadanos para exigir la protección de derechos por parte del Estado, tales como la acción de tutela y la acción popular. Con el pluralismo adoptado como principio característico del Estado, se acepta que en Colombia hay ciudadanos de diversas características culturales y étnicas. De esta manera se reconoció a la ciudadanía de grupos que hasta 1991 habían sido excluidos como parte del Estado. Estos grupos son ahora reconocidos como los grupos étnicos. Son los indígenas, los afrodescendientes, las comunidades RON. De esta manera se busca que el Estado colombiano se constituyera un Estado que permitiera y respetara la participación de minorías étnicas y religiosas. Antes de este reconocimiento, mientras el Estado colombiano era definido por la Constitución de 1886, no se reconocía la ciudadanía de los indígenas y los afrodescendientes. Los mecanismos de participación eran muy limitados y la Congregación de Colombia, como una nación católica, no permitía la confesión en igualdad de condiciones a otros credos o del teísmo. Bueno, chicos, para el Estado también es importante el territorio, ¿no? Pero ya que pues el Estado abarca lo que es el territorio como recursos del país y también pues administrando los diferentes conflictos bélicos, ¿cierto? Vamos a dejar hasta ahí. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que estén muy bien, hasta luego, bye.